Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más y a un repaso de la lección de escuela sabática y que podamos crecer en conocimiento y así amplificar el tema que viene tratando la lección de escuela sabática. Recuerden, hermanos, que el objetivo de este repaso no es sustituir su estudio personal. Esto solamente es una herramienta más para que usted pueda amplificar más el conocimiento, pero siempre y cuando usted haga su estudio personal. Ese es el objetivo. Así que, hermanos, para no perder más tiempo, quiero que oremos para que Dios nos dirija, nos dé conocimiento e inteligencia para que podamos discernir el tema central de la lección de escuela sabática. Hermanos, quiero recordarles de que si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Hermanos, de esta manera ustedes van a poder ayudar a este ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan para que así la verdad presente y los temas que se predican en este canal puedan llegar a muchas almas. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permite una vez más poder presentar el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia para que podamos discernir este mensaje. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan edificarse, que ellos puedan amplificar más el conocimiento de lo que viene dando la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio. Gracias porque permites que tu siervo pueda darse a explicar. Gracias, Señor, porque somos portavoces de tu palabra. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen la lección de escuela sabática y hagan apuntes. Hermanos, no hay problema si usted marca la lección de escuela sabática, márquela. Marque los puntos más importantes para que usted pueda comprender más la temática que viene trazando la lección de escuela sabática. La lección es número 3. Durante todo este trimestre, hermanos, recuerden de que estamos estudiando el Evangelio según Juan Marcos. Esta es la lección número 3. Dice controversias. Cuando hablamos de controversias, ¿qué se nos viene a la mente? Controversias vamos a ver de que es algo que tiene que ver con una disputa, con una discusión sobre algún tema en específico. Y quiero decirles, hermanos, que la lección de escuela sabática trae como título controversias porque vamos a ver de que los mayores enemigos de Cristo y del Evangelio en los tiempos de Cristo fueron los escribas y fariseos hipócritas. Es interesante, hermanos, de que los mayores opositores a la verdad de Dios en los tiempos de Cristo eran los profesos líderes religiosos de aquel tiempo, los escribas y fariseos hipócritas. Estudiando esta lección me di cuenta de algo sorprendente. Siempre que Jesús se encontraba con los fariseos y maestros de la ley, no era para establecer una conversación sana o edificante. Los fariseos siempre buscaban a Jesús para tentarle, para ponerle trampa, para acusarle, para hacer discusiones por temas irrelevantes. Vamos a ver, hermanos, que Satanás es astuto. Usó a los líderes religiosos para oponerse al mensaje de Cristo. Y dice el versículo para memorizar es clave. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Ahora, cuando analizamos este versículo de memoria, tenemos que tener en cuenta el contexto, el por qué Cristo dijo estas palabras. Cuando leemos el contexto, en el capítulo 2 de San Marcos, vamos a ver de que Jesús había hecho un milagro de sanar a un paralítico y lo había hecho en sábado. Dice la Biblia, el Evangelio según San Marcos, que los fariseos estaban acusando a Cristo por haber hecho una sanación en sábado.
Y quiero explicarles, hermanos, el contexto, el por qué los fariseos acusaban a Cristo de quebrantar el sábado. Es importante, hermanos, entender el contexto y marco histórico, cómo la nación judía estaba de corrompida, hablando espiritualmente y doctrinalmente. Dice Flavio Josefo y Tácito, historiadores judíos, dice que la nación judía estaba tan corrompida que se habían inventado más de 600 leyes creadas por ellos, por los fariseos. Y estas leyes se las habían impuesto a la ley de Dios, como queriendo decir de que esos eran mandamientos de Dios. Y quienes no se sujetaban a esas leyes de los fariseos, según los fariseos, estaban quebrantando el sábado. Un ejemplo, los fariseos tenían leyes absurdas y descabelladas. Por ejemplo, tenían una ley que decía de que si una mujer se miraba una cana en sábado y si se la arrancaba, estaba quebrantando el sábado. Según los fariseos, no según Dios. Es importante entender esto. Estamos hablando desde la perspectiva de los fariseos. ¿Cuál era la controversia entre Cristo y los fariseos? La controversia era entre la ley de Dios y los mandamientos de los hombres, de los fariseos. Cristo a esta tierra vino con un propósito y vino a obedecer los mandamientos de su Padre, a exaltar la ley de Dios. Inclusive el Sermón del Monte es una exaltación de la ley moral de Dios. Cuando vemos el ministerio de Cristo, todo lo que Jesús hacía en sábado estaba en armonía con la ley. Los milagros, sanaciones, estaban en perfecta armonía con la ley. Pero desde la perspectiva de los fariseos, hacer sanaciones en sábado era pecado. Y estaban condenando a Cristo por haber hecho una sanación en sábado. En ese contexto, Cristo dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Algunas sectas protestantes han interpretado esta frase, Señor del sábado, para decir o sostener de que Cristo, por ser el dueño del sábado, está en su libre albedrío poder quebrantar el sábado. El énfasis de Cristo en estas palabras no es que por ser Él el dueño del sábado puede quebrantarlo. No es ese el contexto. La Biblia es su propio intérprete. El objetivo de estas palabras y el mensaje que Jesús quiere transmitir a los fariseos y a los discípulos en ese momento es presentar de que Él, por ser el Señor del sábado, tiene potestad en definir lo que se puede hacer en sábado y lo que no se puede hacer en sábado. Por lo tanto, cuando Jesús hacía milagros en sábado, eso estaba en perfecta armonía con la ley. Por eso es que Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Porque durante el ministerio de Cristo y su misión era venir a demostrar la forma correcta en que se debe de guardar el sábado. Y demostró que las obras de misericordia estaban en perfecta armonía con la ley. Y saben, hermanos, que cuando los evangélicos indoctos de la Escritura dicen de que Jesús vino a esta tierra para venir a quebrantar el sábado, están diciendo en una forma sutil una gran blasfemia. Porque lo que están haciendo ellos es ponerse de parte de los fariseos, acusando a Cristo, levantando calumnias contra Cristo. Hacer obras de misericordia, hacer milagros en sábado, eso no lo prohíbe la ley. Lo que prohíbe el mandamiento era hacer trabajo egoísta, innecesario, que podemos hacer los 6 días de la semana. El mandamiento es específico, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarán y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, el mandamiento es específico, el mandamiento no prohíbe las obras de misericordia. Lo que prohíbe el mandamiento es hacer trabajo innecesario. Trabajo egoísta para nuestro propio beneficio que podemos hacer cualquier día de la semana, de los 6 días restantes. Y esa era la controversia de Cristo con los dirigentes religiosos. Y la controversia era
entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Y quiero hacer este paréntesis para que quede claro. Cuando los protestantes dicen de que Jesús vino a esta tierra a quebrantar el sábado, están diciendo una blasfemia sutil. Esa palabra sutil es algo que está bien maquillado para hacer un insulto para Dios. Hermanos, si Jesús hubiese quebrantado el sábado, como lo suponían los fariseos hipócritas, la misión de Cristo se hubiese desviado por completo, porque la profecía decía que el Hijo del Hombre, una de su misión era venir a exaltar la ley de Dios y obedecerla. Esa misión está profetizada en el Salmos 48. Muy importante eso. Inclusive al decir de que Cristo vino a quebrantar el sábado, como lo suponían los fariseos, estamos diciendo que Cristo se hizo un pecador. O sea que según la perspectiva de los fariseos y de los evangélicos modernos, Cristo era un pecador porque pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Noten, y si Cristo se convirtió en un pecador por quebrantar la ley, significa que Él, en lugar de ser un salvador, necesita a alguien que lo salve de sus pecados. Y por consiguiente, si Jesús pecó, no puede ser propicio para ser nuestro Salvador. Por eso que yo les digo, hermanos, cuando los evangélicos usan la misma acusación que los fariseos están acusando a Cristo de ser un pecador por quebrantar la ley, hermanos, hay que tener cuidado con estas blasfemias. Muchos evangélicos y católicos no se dan cuenta de la blasfemia que dicen cuando dicen Cristo quebrantaba el sábado. Memorícese esto. Cuando encuentre a un protestante que diga esto, Cristo quebrantaba el sábado, y usted dígale, ¿por qué Cristo quebrantaba el sábado? Porque hacía milagros en sábado. Usted explíquele. Hacer milagros en sábado, eso no lo condena la ley. Eso no lo condena el mandamiento. Entonces, ¿de parte de quién se va a poner usted? ¿De parte de Dios o de parte de los fariseos? ¿De parte de Cristo o de parte de los fariseos? Yo me pongo de parte de Cristo, porque Cristo es mi ejemplo a seguir. Cristo fue mi ejemplo de cómo yo debo de vivir en esta tierra en obediencia a los mandamientos del Padre, y esto incluye guardar el santo día de Dios que se refiere al sábado. Por eso, hermanos, los fariseos siempre buscaban a Cristo para entrar en controversia. Y muchas veces le hablaban a Cristo hipócritamente como diciéndole, maestro, ¿qué dice la ley? Maestro, haciéndole preguntas tentadoras con el objetivo de hacerlo caer o ponerle una trampa. ¿Cuántos de ustedes han visto hermanos que tienen este espíritu de fariseo? Que hacen preguntas tentadoras para poner trampas. No es porque quieran saber o aprender, lo que buscan es hacer trampas y preguntas tentadoras como los fariseos. Ni una sola vez Cristo entabló una conversación edificante con los fariseos hipócritas. Siempre era para entrar en controversia. La pregunta es, ¿por qué es que los fariseos siempre andaban con este espíritu de controversia? Porque se sentían celosos de Cristo. El ver que Cristo no se sometía a sus dogmas y sus doctrinas de hombres. Y quiero, hermanos, que analicemos este texto. Ya vamos a pasar al siguiente día para que veamos cómo Cristo denunció a los escribas y fariseos hipócritas por exaltar sus tradiciones y falsa doctrina y dejar a un lado la ley de Dios. Marcos 7:6. Estas son palabras categóricas y tajantes. Respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas
semejantes. Noten, hipócritas por seguir mandamientos y tradiciones de hombres. Interesante. Este punto es bien interesante. Por eso es que la lección dice controversia. Ahora, en el día domingo vemos de que la curación de un paralítico. Noten qué interesante. En Marcos capítulo 2, 1 al 12, encontramos la sanación de un paralítico. La historia dice de que 4 personas, 4 amigos de un paralítico, dice que abrieron el techo porque la casa estaba llena, estaba rodeada. Y Cristo estaba dentro y no se podía entrar por ningún lado. Así que estos 4 individuos que eran amigos del paralítico, en su desesperación, dice que abrieron el techo y lo bajaron. Hermanos, esto se llama fe. Dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, noten, esto me llama la atención cuando analizamos este punto. El texto no dice al ver la fe del paralítico, dice al ver la fe de ellos. ¿De quiénes? De los 4 amigos que bajaron al paralítico. Lo que podemos aprender de esta historia es de que muchas veces nuestros amigos son aquellos que nos llevan a Cristo y a su palabra. Hermanos, hay verdaderos amigos en esta tierra. Hay amigos mejor que un hermano, dice el libro de Proverbios. Dice que Cristo, al ver la fe de estos amigos, dice que le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda, y tus pecados te son perdonados. No faltó en que se levantara la oposición. En Marcos capítulo 2 vemos de que hubo una oposición. Cristo, por haber hecho este milagro en sanar a este paralítico, hubo una gran discusión con los dirigentes judíos. Es interesante, hermanos, lo que dice la lección. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Muchas veces nosotros nos convertimos igual como los fariseos religiosos. Nos importan más las formas externas de la religión y dejamos a un lado la piedad y la misericordia. Los fariseos se habían hecho religiosos, eran solamente hojas sin dar fruto. Imaginémonos, hermanos, los fariseos estaban condenando a Cristo por el simple hecho de haber sanado a un paralítico y haberle dicho: tus pecados te son perdonados. Le dijeron a Cristo que era un blasfemo. Cristo no estaba blasfemando, Cristo era el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Tiene autoridad para perdonar pecado. Según los fariseos, Cristo estaba blasfemando. Noten qué interesante. Los fariseos se habían hecho tan religiosos que les importaba más la forma externa de la religión y habían hecho a un lado la misericordia y la piedad para con el prójimo. Y quiero decirles, hermanos, que la religión no es mala. La religión es mala cuando dejamos a un lado la justicia y la misericordia. Me voy a ir un poco al extremo para que entendamos lo que quiero decir. Todas las cosas buenas que Dios nos ha pedido que las hagamos, es importante que las hagamos. Pero si en eso no está Cristo presente, y si no es movido eso por el amor y la misericordia, no vale nada. Un ejemplo, usted puede dar los diezmos y ofrenda, puede ser fiel a los diezmos y las ofrendas, pero puede ser de que en ese diezmo y esa ofrenda no esté Cristo presente. Usted puede ser religioso, ser adventista de hueso colorado, estar todos los sábados aquí en el templo escuchando sermón tras sermón. Pero si en su corazón no mora Cristo, eso no sirve de nada. Usted puede dar hasta su cuerpo para ser quemado por otro, como dice Pablo, pero si no tiene amor, de nada sirve. Las cosas, por muy buenas que sean,
Pero si carecen de justicia y de misericordia, eso no vale nada. Y esto estaba pasando con los dirigentes judíos. Se habían enamorado tanto de la forma externa de la religión que se habían olvidado de la justicia y de la misericordia. Y por eso es que llegaron al punto, hermanos, de condenar a este paralítico y de llamar a Cristo un blasfemo. Por esta mentalidad en la que habían caído los fariseos en un corazón frío y formalista, se olvidaron de que la justicia y la misericordia está por encima de cualquier religiosidad externa. Y Jesús puso muchos ejemplos. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos se habían enamorado tanto de la forma externa de la religión. Andaban bien hermosos, elegantes externamente. Eran detallistas en el culto religioso y en la liturgia del santuario. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero nosotros convertimos en malo eso cuando excluimos a Cristo y dejamos a un lado la justicia y la misericordia. Los fariseos se habían hecho sepulcros blanqueados por fuera y habían dejado a un lado la justicia y la misericordia. Les interesaba más la formalidad externa que el prójimo. Este paralítico no sabemos qué sufrimiento y cuánto tiempo había sufrido con esa parálisis. Y los amigos de este paralítico supieron de que ahí en esa casa estaba el único que podía sanar a este paralítico, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos amigos, estos 4 amigos de este paralítico, dice, tenían una gran fe. Y en base a esta fe que tenían, Jesús los vio. Y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Noten, controversia por esto. Noten qué interesante. Algunas veces nosotros nos convertimos en fariseos hipócritas. Hermanos, no vayan a creer, hermanos, que esto pasó solamente en el tiempo antiguo. Aún dentro de nuestras iglesias hay hermanos que es posible que nos salta el espíritu farisaico. Recuerdo una vez que no había ningún diácono para recoger la ofrenda. Y se levantó un hermano que no era diácono a recoger la ofrenda. No faltó un hermano que dijo, eso es santo, solamente el diácono puede recoger su ofrenda. Si no habían. Noten, pero ahí está el espíritu de los fariseos. Era un caso que se necesitaba de que alguien recogiera la ofrenda. Pero como no había diácono, se levantó un hermano que no era diácono y recogió la ofrenda. El espíritu de los fariseos dijo, no, eso es sagrado. Noten qué interesante. O sea, el espíritu de los fariseos también impera en los miembros de iglesia. El espíritu hipócrita de los fariseos. Y no estoy hablando de que no hay que respetar el orden eclesiástico, no me vaya a malinterpretar. Estoy hablando cómo algunas veces nosotros nos vamos al extremo y sacamos el espíritu farisaico. Otra vez fui a una iglesia y un hermano me dijo, hermano, usted no puede predicar si no usa corbata. ¿Acaso la corbata va a predicar? Yo me pongo a usar corbata, pero no es porque esto tenga valor delante de Dios. Esto es más que todo presentación. Soy un embajador de Cristo, soy un predicador, tengo que vestirme lo mejor que pueda. Pero no es la corbata la que predica. O sea, eso es como irse al extremo e inventar leyes y normas de los fariseos. De que si no es con corbata no puedo predicar. O sea, hay que tener cuidado, hermano, con el formalismo farisaico. Sí. Entonces, es bien importante, hermano, que nosotros sepamos hacer diferencia y tengamos un equilibrio en este contexto. Los fariseos eran tan extremistas, hasta lo sumo, que llegaron a un punto de no importarles al prójimo, el bien del prójimo. No les importaba la vida del prójimo. Lo que les importaba, la religiosidad externa. Pero la Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Cuál es? Noten como dice Santiago 1:27. La religión es buena, pero ¿cuál religión? Santiago 1:27. Este es el evangelio práctico. Santiago 1:27. Noten cómo dice el apóstol Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios
el Padre es esta. ¿Cuál? ¿Verdad? Que venir todos los sábados a la iglesia bien perfumados, bien bañaditos, con la Biblia debajo del brazo, con la lección de escuela sabática y con el himnario. Claro, eso es bueno. Somos adventistas del séptimo día. Pero hermanos, pero si en nuestro corazón no mora la justicia y la misericordia, estamos igualitos que los fariseos. Hermano, usted puede dejar de comer cerdo, practicar la reforma pro salud al pie de la letra. Y lo hacían los fariseos. Hermano, si usted lee la Biblia, los fariseos no comían comidas inmundas. O sea que los fariseos practicaban la reforma pro salud en cierto aspecto. ¿No? Diezmaban, profesaban guardar el sábado. Tenían un templo hermoso, el templo que les arregló Herodes, que se tardó 49 años. Tenían una liturgia excepcional, pero estaban vacíos, sin la justicia y la misericordia. Odiaban a la gente, odiaban a los gentiles, eran criticones, eran fríos con el prójimo, no les importaba el sufrimiento del prójimo. Para ellos valía más la religiosidad externa. Y vemos aquí un ejemplo cómo estaban criticando a Cristo por haber hecho un milagro. ¿En qué estaba el pecado? ¿A dónde estaba el pecado hacer un milagro en sábado? ¿A dónde está el pecado que los discípulos recogen espigas en sábado para comer? ¿Dónde está el pecado? Pero según los fariseos, Cristo era un blasfemo. Imagínense. Dice Santiago, quiero que terminemos de leer la cita, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Noten claramente, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Noten, todo lo que hacía Cristo estaba en perfecta armonía con la ley. Y en este caso la curación de un paralítico. Es importante eso. Ahora, en el día lunes dice el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Hermanos, ¿quién era Leví? Leví, hermanos, era un cobrador de impuestos, era un publicano. Es el que llegó a ser más tarde Mateo. Leví Mateo era un cobrador de impuestos. En los tiempos bíblicos, hermanos, un cobrador de impuestos no era bien visto, no era querido por el pueblo, porque los cobradores de impuestos eran injustos, robaban, cobraban más de lo justo, eran gente despreciable. Y aquí vemos a uno, Leví Mateo. Y noten cómo dice la lección, en los días de Jesús los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. Y aquí dice la lección, da una referencia de un comentario judío, dice, el tratado misnaico Tororot, dice, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Noten cómo tenían despreciable a los publicanos. Y Cristo Jesús llamó a Leví Mateo, que le dice, sígueme. Al instante dice que Leví Mateo dejó su trabajo y le siguió. Cuando Jesús llamó a Leví Mateo estaba cobrando impuestos. Marcos presenta de que el llamado de Leví Mateo y más tarde llegó a ser el gran apóstol, el apóstol Mateo, el que escribió el Evangelio según San Mateo. Y dice la lección algo interesante. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación. ¿Qué es esto? El que come y bebe con publicanos y pecadores. O sea, aquí estaban criticando a Cristo porque comía con publicanos y pecadores. Noten que los fariseos andaban buscando dónde criticar a Cristo. Ahora
están criticando a Cristo porque se junta con publicanos y rameran y pecadores. Y saben algo, hermanos, esa fue una de las misiones de Cristo, venir a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos estaban tan ciegos que no podían entender esto. Su corazón estaba tan frío como un témpano de hielo. No podían discernir de que la misión del Mesías era salvar a esa gente miserable de la sociedad, que también necesitaban salvación. Pero los fariseos estaban llenos de orgullo y ego, criticando a Cristo porque se juntaba con publicanos y pecadores. Y Cristo dijo que los publicanos y las rameras van delante del reino de Dios. Es cierto, hermanos. Una persona egoísta no tiene necesidad de arrepentimiento, en el sentido de que ellos no la sienten esa necesidad. Se sienten llenos de suficiencia propia. Los fariseos se sentían llenos de suficiencia propia. En cambio, la gente pecadora y humilde era la gente que más seguía a Cristo, mientras que los fariseos se sentían orgullosos, llenos de vanagloria. Por eso es que Jesús en Mateo 23 dio un gran sermón, los ayes contra los fariseos hipócritas. Hermanos, es terrible. Y dice el comentario, en Marcos 2:18 al 22 inicia un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia. Mientras que la sección previa incluye una fiesta provista por Leví. Esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y de los fariseos. Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia a una fiesta de boda. Sería inconcebible que una ocasión tal los invitados ayunaran, pero Jesús predice un día en que el novio le sería quitado. En alusión a la cruz, habría entonces tiempo de sobra para ayunar. Hermanos, lo que podemos aprender de este día, hermanos, es la humildad de cómo Jesús llamaba a los pecadores al arrepentimiento para que los siguieran. En este caso, a Leví Mateo. Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nunca es tarde para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lo que podemos aprender también, hermanos, en esta historia de Leví Mateo es de que mientras tengamos esperanza, hay oportunidad para la salvación. Hermanos, muchas veces nosotros creemos de que hay personas que es imposible que se conviertan a Cristo, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un día fuimos como Leví Mateo. Éramos despreciables por la sociedad. Unos servían al diablo de una manera y otros de otra. Pero Dios en su misericordia nos llamó, así como llamó a Leví Mateo. Y gracias a su misericordia estamos hoy en el pueblo de Dios para predicar el glorioso evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. El día martes dice el Señor del sábado. Cuando hablamos de que Jesús es el Señor del sábado, vimos anterior en la introducción de esta lección de que Jesús es el Señor del sábado no para quebrantarlo, sino porque Él, por ser el Señor o Creador del sábado, tiene autoridad para definir lo que se puede hacer en sábado y lo que no. En efecto, Cristo es el Dios encarnado, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Elohim de Juan 1:1, el mismo que dio el decálogo en el monte Sinaí. Cristo es el Señor del sábado, o sea, es el creador del sábado. Otro punto, la Biblia dice textualmente que Jesús es el Señor del sábado. No dice que Él sea el sábado. ¿Me doy a explicar? Porque ahí anda otra herejía y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que estar alerta con esta herejía.
Hay una herejía que le andan predicando católicos y protestantes que hoy Cristo es el sábado que debemos de guardar. Que Cristo vino a relevar el sábado. El sábado como cuarto mandamiento es para los judíos y hoy dicen ellos, Cristo es nuestro reposo. Noten, hermanos, que el diablo es astuto para torcer la Biblia y decir cosas que el texto no dice. Claro que Cristo es el reposo, pero hablando espiritualmente, Él nos hace descansar. Eso dice Mateo 11, 28 al 29. Pero el texto no dice que Cristo sea el sábado. Cristo es el Señor del sábado, pero no hay ningún texto donde diga que Él ahora es el sábado. Pero vienen los evangélicos y le añaden palabras al texto que no dice. Cristo es el Señor del sábado porque Él es el creador del sábado. ¿Y para qué lo creó? Para que nosotros lo reposemos y hagamos el bien. Ese es el contexto. Porque los fariseos estaban acusando a Cristo por haber hecho un milagro, a sanar un paralítico en sábado. Cristo es el creador del sábado, por lo tanto, quien está en autoridad para definir lo que es lícito hacer en sábado no son los fariseos, sino que es Cristo, por ser el creador del sábado. Ahora, es interesante, hermanos, que en Marcos 2, 23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. ¿Quiénes, hermano? Los fariseos. Cuando un evangélico o un católico diga esta herejía, Cristo quebrantaba el sábado, recuérdense de los fariseos. Noten qué paradoja. Los católicos y protestantes dicen, los fariseos modernos son los adventistas. Pero es al revés. Los fariseos modernos son los católicos y protestantes por acusar a Cristo de quebrantar el sábado. Noten, es al revés. No nos confundamos, hermanos. Usted que está escuchando esta presentación, quiero que le quede claro. Leamos la Biblia con sabiduría. Los fariseos nunca guardaron el sábado. Los fariseos nunca guardaron los mandamientos de Dios. Quien guardaba el sábado y los mandamientos de Dios era Cristo. No podemos hacer esa comparación entre Cristo y los fariseos, o los fariseos y la iglesia adventista. No podemos hacer ese tipo de comparaciones, hermano. No podemos decir de que los adventistas sean fariseos modernos. Está fuera de contexto, porque los fariseos nunca guardaron el sábado. Ellos lo profesaban guardar. Es otra cosa. Quien de verdad guardaba el sábado era Cristo y demostró que las obras de misericordia están en perfecta armonía con la ley. Es interesante, hermano, que aquí dice que los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. Los fariseos acusaban a los discípulos de recoger espigas en sábado. Terrible, hermano. Mira hasta dónde habían llegado los fariseos. Que arrancar espigas para comer no era que iban a ir a trabajar al campo. Era porque en ese instante tenían hambre. Era para saciar el hambre. Eso no era quebrantar el sábado. Pero no faltó en que aparecieron los fariseos acusando a Cristo, tus discípulos quebrantan el sábado. Y puso un ejemplo ahí. ¿Acaso no habéis leído lo que hizo David y su soldado? De comer el pan que solamente le competía comer a los sacerdotes. Y David lo comió. Que Jesús puso ese ejemplo citando a David. Porque hay momentos donde es necesario hacer obras que van a ayudar a nuestro prójimo. Y alimentarnos en sábado no es pecado ni quebranta el sábado, pero según los fariseos sí. Jesús te responde con la historia de David, citándole las escrituras. Imagínense, hermano, que los fariseos eran tan ciegos, estaban ciegos. Dice el espíritu de profecía que los fariseos habían sido cegados por Satanás. Juan 8:44, Cristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El diablo los tenía cegados. Estaban tan ciegos que no podían discernir las escrituras.
se habían hecho tan extremistas y legalistas que todo lo condenaban según sus normas. Recuerden, hermanos, según sus normas. Aquí dice que los fariseos se habían inventado más de 39 prohibiciones añadidas al sábado. Estaba leyendo, hermanos, algunos ejemplos, historiadores que hablan de estas doctrinas y tradiciones de los fariseos. Una de ellas era que, imagínense hasta dónde habían llegado. Todo por supuestamente para defender el sábado, según los fariseos. Si alguien quería escupir en la tierra, y si un fariseo los miraba, eso era pecado. Porque según los fariseos, escupir en la tierra, la saliva con la tierra iba a convertirse en lodo y eso era trabajo. Los fariseos sugerían en la sinagoga de que era importante que cuando alguien quisiera escupir por algún motivo, que fuese inmediatamente a buscar una piedra. No tenía que hacerlo en la tierra, tenía que hacerlo en una piedra, porque si lo hacía en la tierra, se estaba quebrantando el sábado. No podía caminarse una determinada distancia en sábado o dar una determinada cantidad de pasos en sábado, porque según los fariseos se estaba quebrantando el sábado. Terrible, hermano. Habían llegado a un extremo, esto lo corrobora Flavio Josefo, de que si una gallina ponía un huevo en sábado, la gallina había que matarla porque estaba quebrantando el sábado la pobre gallina si ponía un huevo en sábado. Terrible, hermanos. Esto era satánico, hermano. Dice el Espíritu Profecía que el diablo había usado a la nación judía para, en los tiempos de Cristo, recargar el sábado con exigencias rabínicas. De modo que el sábado en los tiempos de Cristo parecía una carga. Era carga porque los fariseos se habían inventado tremendas leyes extremistas y absurdas. El objetivo del sábado al darlo Dios desde el Edén fue de que el sábado para el pueblo de Dios sea un día de delicia, de banquete y alegría, como dice Isaías 58:13. Por eso que Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado, y citó el acontecimiento de David. Jesús responde con la historia de cuando David comió los panes de la proposición, 1 Samuel 21, 1-6. Interesante, dice, por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia ese mismo día, o sea que no era planeado. Son cosas que no están provistas. Y el mandamiento permite hacer cosas que no están provistas. Noten qué interesante. El ejemplo de David, ese es el énfasis, poner el ejemplo de David. Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la preposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos de trigo y comieran en sábado. Interesante, hermano. Tengamos cuidado de ser como los fariseos. Hermanos, hay cosas que son entendibles y se comprenden, pero muchas veces nos vamos al extremo. Cuidemos los extremos en ese contexto. Estamos estudiando el ejemplo cómo los fariseos habían ido al extremo en las cosas, simplemente por crear leyes absurdas que ellos mismos se habían creado, como el ejemplo que les puse. Si no te pones corbata no puedes predicar. ¿Sí? Terrible, hermano, terrible. Ahora, en el día miércoles, hermanos, viene hablando de algo muy interesante y trae como título Historia Sándwich, parte 1. Dice, lea Marcos 3:20-35. ¿Qué conexión ves entre dos historias entrelazadas en este pasaje? Hermanos, dice el comentario, en Marcos 3:22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús provenía del diablo. Noten, ahora vemos otro problema, vemos otra confrontación entre los fariseos contra Cristo. Es importante entender, hermanos, que los fariseos siempre andaban buscando entrar en controversia con Cristo. Buscaban y buscaban, y si no lo encontraban, lo inventaban. Aquí vemos de que los fariseos, los maestros de la ley, los escriban,
están acusando a Cristo de sacar los demonios porque en Jesús estaba Belcebú. Hermanos, esto es blasfemia. El libro de Marcos 3:28 al 30 dice que Jesús habló del pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras en el contexto de que los fariseos estaban acusando a Cristo de sacar los demonios porque en él estaba el diablo? Esto es una blasfemia. Este tema ya lo hemos explicado en otras presentaciones, pero se lo voy a explicar en una forma concisa y precisa. Hermanos, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando leemos el contexto, vemos de que los fariseos están acusando a Cristo de sacar los demonios porque en Jesús estaba el diablo. Pero saben, hermanos, que al tener un estudio profundo de este acontecimiento, vamos a ver de que hacer esta clase de declaración contra Cristo, los fariseos solamente estaban dando evidencia de lo que había dentro de ellos. Noten este punto bien importante para que entendamos en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. Hermanos, una cosa es la causa y otra es el efecto. Yo les hago una pregunta, hermanos, según San Juan 16, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva hacia a Cristo? Es el Espíritu Santo. Los fariseos, al rechazar el llamado del Espíritu Santo para reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y el Redentor, y que eso que hacía de sacar fuera demonios era porque en él estaba el Espíritu Santo, los fariseos estaban resistiendo al llamado del Espíritu Santo. Y al resistir, ellos estaban diciendo, echa fuera los demonios por el diablo. O sea, una cosa es la causa y otra es el efecto. Me doy a explicar. No podemos pensar de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar esto directamente. Esas palabras que salían de la boca de los rabinos solamente era fruto de que dentro de ellos estaban resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Estaban endureciendo su corazón. Y eso los llevaba a decir esta blasfemia. Y por eso, hermanos, Cristo dijo que todos los pecados son perdonables, pero menos uno, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se usó una hipérbole. No será perdonado ni en esta vida ni en el siglo venidero. Eso se llama una hipérbole, una expresión exagerada. No es que en la otra vida vamos a tener oportunidad de arrepentirnos o se nos va a dar otra oportunidad. Es una hipérbole para presentar de que el único pecado que Dios no perdona, no porque Él no pueda, sino porque el problema está en el hombre. Cuando cierra todas las avenidas del alma, su corazón se convierte en una piedra. La conciencia se enfría al punto que la Biblia dice que la conciencia está cauterizada, no se siente nada. Cuando la persona ha llegado a un límite de cerrarle por completo el corazón y las avenidas del alma al llamado del Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia continua al llamado del Espíritu Santo. Ella le llama la resistencia continua. No es una vez, sino cuando resistimos. Cuando estamos resistiendo, el Espíritu nos está llamando al arrepentimiento y nosotros lo resistimos. Los fariseos resistieron al llamado del Espíritu Santo. Hay una cita de que esto lo dijo Esteban en el sermón donde está denunciando a los fariseos hipócritas. Y noten cómo Cristo está diciéndole a los fariseos. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros que resistís siempre
¿Qué dice? Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Note, resistir. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice aquí, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Ahora, recordemos de que aquí el escritor de la cartilla está diciendo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a los escritos de Elena de White, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia continua al llamado del Espíritu Santo. Llamarle a Cristo o atribuir a Cristo la obra del Espíritu Santo al diablo es el fruto de estar endureciendo el corazón al Espíritu Santo. Se lo voy a demostrar. Voy a leer algunas citas del Espíritu de profecía que demuestran qué es en sí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, Review and Herald del 29 de junio de 1897 dice: el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. ¿Qué es el pecado imperdonable? Resistir al Espíritu Santo. Noten esta otra cita. Deseado toda la gente, página 292, párrafo 1. Deseado toda la gente, página 292, párrafo 1 dice: la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Noten, persistir al llamado. Manuscrito 30, escrito en el año de 1890, dice: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier pecado o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. O sea, resistir a la verdad, resistir al llamado. Noten cómo dice esta otra cita, Review and Herald del 29 de junio de 1897 dice: el pecado contra el Espíritu Santo no se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. O sea, es bien importante que entendamos esto, que los fariseos estaban resistiendo a la voz del llamado del Espíritu Santo. Y al decir estas palabras blasfemas, solamente estaban evidenciando la resistencia al llamado del Espíritu Santo. Ahora, en el día jueves dice Historia Sandwich, parte 2. Dice, lee Marcos 3:20 al 21, dice. Noten cómo dice, leamos la cita. Esta cita está en Marcos 3:20 al 21. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, parece que la familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, esta palabra fuera de sí es como queriendo decir, no está en su sano juicio. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Noten, hermano, el diablo por todos lados atacaba a Cristo. Hoy el diablo está usando a su propia familia diciendo que Cristo padecía de una inestabilidad mental. Lo típico es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o la de otros. La familia de Jesús sintió que ese era su caso. Noten, pues estaba tan ocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. O sea que lo que llevó a la familia de Jesús a decir estas palabras era porque Jesús, de tanto estar haciendo milagros y predicando el evangelio, no se alimentaba. Y la familia dijo, dice, los suyos le dijeron, está fuera de sí. Interesante, hermano. Ahora bien, ¿cómo Jesús responde a esto?
Es interesante que en Marcos 3:31, lean ahí Marcos 3:31 al 35, en este mismo contexto, noten cómo Jesús respondió. Y me llama mucho la atención la respuesta que da Jesús. Dice, viniendo después sus hermanos y su madre, porque ellos eran lo que habían dicho esto, está fuera de sí. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Interesante. Esta escena puede parecer extraña. Si tu madre y otros miembros de tu familia vienen a verte, ¿no deberías reunirte con ellos? El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios en ese momento. Jesús reconoció ese hecho. Noten, me gusta lo que dice aquí el comentarista. O sea, la familia de Jesús estaba acusando a Jesús de estar fuera de serie por no alimentarse. Jesús inmediatamente ya había percibido que su familia no estaba de acuerdo en ese momento con la voluntad de Dios. Y en ese contexto Cristo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas. En el contexto de que en ese instante, en ese momento, la familia de Jesús no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese fue el contexto. Lo otro que podemos aprender de este día es, hermanos, es de que para Dios lo más importante siempre fue en su ministerio hacer la voluntad de Dios. Jesús en su ministerio se preocupó siempre por el prójimo, por las personas dolientes de enfermedades, por los endemoniados. Cristo estaba tan lleno de trabajo que se olvidó de comer. La familia no podía entender esto, que la misión de Cristo era salvar al pecador, sanar a los enfermos de dolencia. Por eso, hermanos, es bien importante que entendamos de que Jesús nunca puso a su madre en un pedestal. Cristo siempre puso a su Padre y el hacer la voluntad del Padre por encima de cualquier posición humana. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que el repaso de esta lección haya sido de bendición y que podamos aplicar estas historias a nuestra vida espiritual. Cristo vino a ser nuestro ejemplo y la mejor forma de ser verdaderos hijos de Dios en esta tierra es mirando a Cristo, nuestro mayor ejemplo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste tener esta clase, este estudio de tu palabra. Gracias por este repaso de la lección. Danos tu paz y tu bendición, que podamos aprender y podamos conocer más de lo que viene hablando el Evangelio según San Marcos. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese darse a explicar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.